Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una opción de San Valentín. Vamos a hacer un pie de frambuesa delicioso. La verdad es un pie muy especial con una presentación muy especial. Su costra es una costra de chocolate blanco con arroz inflado espectacular. Espero que les guste mucho y vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a iniciar haciendo la base de nuestro pie, que como yo les comenté, es una base que lleva arroz inflado. Este arroz inflado se consigue ya muy fácil, también lo pueden hacer con quinoa inflada y es chocolate blanco. Si no consiguen el arroz inflado, pueden hacerlo también con quinoa, con cualquier cereal que sea inflado les quedará súper bien, pero con arroz inflado como que es la mejor opción. Y tengo chocolate blanco fundido. Recuerden que hay un video, por aquí les dejo la tarjeta, donde les hablo del chocolate, de cómo fundirlo y todo eso. Entonces, tengo aquí una taza de chocolate fundido y aquí tengo 2 tazas de arroz inflado o 50 gramos. En realidad pesa muy poquito. Entonces voy a agregar aquí mi chocolate blanco y lo voy a mezclar todo. Quiero que quede cubierto perfectamente el arroz de todo el chocolate. Perfecto, así les tiene que quedar súper homogéneo. Y aquí, como les repito, tengo el molde con papel de horno. Entonces voy a verter aquí toda mi mezcla de arroz inflado con chocolate. Imagínense qué delicia. A mí la verdad me gusta mucho la combinación del chocolate blanco con la frambuesa. También en el canal encuentran una tarta muy rica de chocolate blanco con frambuesa. Y voy a presionar un poquito, voy a emparejar sobre todo, que quede muy parejita mi costra. No la quiero totalmente plana, pero sí que quede parejita. Ahorita se las voy a enseñar. Miren, más o menos algo así. La vamos a llevar al refrigerador para que se fije por completo el chocolate y se solidifique y ya tener nuestra base del pie sólida. Entonces vamos al refrigerador. A continuación vamos a empezar a hacer el relleno. El relleno está compuesto de 3 preparaciones. No se asusten, no es algo complicado, pero es más fácil si se los digo así para que lo ordenen ustedes en su mente. Y por otro lado, les comento y les recuerdo que todos los ingredientes vienen en la descripción del video. Y conforme voy agregando también los ingredientes aparecen escritos aquí en la parte de abajo. Entonces voy a iniciar primero agregando 3/4 de taza de agua caliente. Esta es la primera preparación que vamos a hacer, que es la gelatina. Voy a agregar 3/4 de taza de agua caliente y voy a agregar aquí mi gelatina de frambuesa o de cereza. Si no encuentran de frambuesa, pueden utilizar de cereza o pueden utilizar también de fresa. Y esta tarta que estamos haciendo, este pie de frambuesa, obviamente ustedes también lo pueden hacer de fresa o lo pueden hacer de cereza. Cualquier opción es válida. O hasta de frutos rojos también pueden combinar. Y voy a disolver aquí súper bien mi grenetina. Y ya que está perfectamente bien disuelta, voy a agregar agua fría. Si se fijan, hasta hielos tengo, ¿sí? Porque está súper fría. Voy a agregar así de a poquito y voy a seguir mezclando. Lo que quiero es que mi mezcla de gelatina se enfríe lo más rápido posible. Y una vez que ya la tenemos lista, ahí quedó un hielito, pero ahorita con el mismo calor se va a acabar de desbaratar. La voy a reservar. Para la segunda preparación vamos a agregar en un sartén frambuesas congeladas o también puede ser frambuesas frescas, lo que ustedes prefieran. En este caso son congeladas y vamos a revolver y vamos a esperar hasta que se empiece a hacer como un puré con todas nuestras frambuesas. En este punto, cuando la frambuesa ya está hirviendo y ya está toda la frambuesa hecha puré, en este punto ya vamos a apagar el fuego. Y ahora nos queda
colar nuestro puré para retirar todas las semillitas que tiene la frambuesa. Si se fijan, la frambuesa es una fruta que tiene unas semillitas un poquito grandes, entonces a mí en lo personal sí me gusta mucho colarla y eliminar todas las semillitas. Una vez que tenemos ya nuestro puré listo, lo vamos a reservar y lo vamos a dejar enfriar por completo. A continuación vamos por la tercera preparación, que es, vamos a hacer una crema, que es crema batida con un queso crema pequeño, 90 gramos de queso crema y 2 cucharadas de azúcar glass. Necesitamos esta mezcla súper esponjosa porque esto es lo que le va a dar mucha esponjosidad a nuestro pie. Entonces vamos a iniciar vertiendo aquí nuestra crema, que la tengo súper fría, y vamos a batir a máxima velocidad hasta que esponje. Cuando ya está así semi montada, voy a agregar el queso crema en pedacitos un poquito más pequeños para que se vayan integrando con toda mi crema. Y una vez que tengo todo mi queso crema dentro de la batidora, vuelvo a batir nuevamente. Voy a agregar también el azúcar glass. Perfecto, y este es el punto que necesitamos, que la crema forme figuras y se mantengan. Entonces, en este punto ya vamos a detener la batidora y vamos a unir las 3 mezclas. Les voy a platicar un poquito del molde que vamos a utilizar. Vamos a estar utilizando este molde de corazón para nuestro pie. Si se fijan, estoy haciendo por separado lo que es la costra del pie, ¿sí? Nuestra base va a ser una base redonda de chocolate con arroz inflado y encima vamos a verter nuestro pie de frambuesa. Esta es la idea. Si ustedes no tienen este molde, no se preocupen, lo pueden hacer en un tradicional molde de pie. Entonces, para preparar este molde voy a poner un poquito de spray en aerosol y con una servilletita de papel me voy a asegurar de extenderlo, que no queden excesos, pero que sí quede todo súper protegido para ayudar a que no se me vaya a pegar mi mezcla de frambuesa. Entonces, tengo acá ya mis mezclas, la gelatina y el puré de frambuesa. Y voy a iniciar agregando el puré de frambuesa, que obviamente ya está frío. Es súper importante que esté frío, igual que la gelatina, porque si lo agregamos nosotros cuando aún está tibio, se nos va a bajar toda la crema. Entonces voy a incorporar con movimientos envolventes. Voy a agregar también aquí mi gelatina. Si se fijan, ya quería cuajarse un poquito acá abajo, se quedó un poquito ahí cuajado. Espero que no nos afecte mucho en la preparación. Y ya no voy a envolver porque la mezcla de la gelatina es muy líquida. Y voy a traer un globito para ayudarme a incorporar de una mejor manera. Es muy importante que el queso crema esté a temperatura ambiente, porque cuando no está, a veces quedan unos como puntitos, por así decir, de queso que no se acaban de disolver en la crema. Y una vez que la tenemos lista, la vamos a verter en nuestro molde. Es necesario que su molde lo pongan sobre un plato firme para no llevarlo así al refri que se nos vaya a caer. Es más fácil transportarlo en una base que esté firme. Entonces voy a agregar aquí ya mi mezcla de frambuesa. Me sobró un poco, lo voy a poner en otros recipientes y así como está ya me lo voy a llevar a cuajar. Aproximadamente va a durar unas 6 horas para que esté súper bien cuajado y ya poderlo desmoldar con toda facilidad. Entonces vámonos ya para el refri. Al ratito, ya que esté un poquito más firme, voy a poner una tapadera en la parte de arriba para que no se contamine con los olores del refri. Entonces vámonos ya para refrigeración. Y ahora sí, ya tenemos lista nuestra base, listo nuestro relleno de pie, como quien dice. Recuerden que si no tienen
esta opción para hacerlo así lo pueden hacer perfectamente en un molde de pie. Entonces, una vez que ya lo tenemos listo, ya tengo aquí también frambuesas naturales que están de verdad preciosas, un poco de hierbabuena y chocolate blanco. La decoración va a ser súper sencilla. Entonces voy a abrir mi molde desmontable y voy a sacar mi base de chocolate, ya sea que la pongan así por la parte lisa, pero a mí me gusta más así por la parte que se ve como con borditos. Es una base un poquito rústica para nuestro pie. Entonces, lo que voy a hacer primero es mejor centrar aquí mi corazón. Esta parte sí me pone un poquito nerviosa, pero esperemos que todo salga bien. Y le doy la vuelta. ¿Sí? Es muy importante que su molde tenga aceite. Yo ya lo estuve desprendiendo de las orillas para asegurarme que sí bajara, pero de todos modos uno nunca sabe, pero sí salió. Híjole, qué gusto da cuando salen las cosas bien. Entonces ya está listo aquí nuestro pie. Tengo aquí chocolate blanco y le voy a dar unas ligeras rayitas muy sutiles, nada más en esta parte. La verdad, el adorno es muy sencillo. Y luego voy a poner unas frambuesas, pero abajo de cada frambuesa voy a poner una hojita de hierbabuena. Bueno, y así es como queda ya nuestro pie de frambuesa con costra de chocolate blanco y arroz inflado. La verdad es una delicia de combinaciones, de texturas, de sabores. El sabor del pie, lo que es esta parte de la frambuesa, es un poquito ácida. Si se fijan, la única azúcar que contiene es el azúcar glass que pusimos cuando batimos la crema y el queso. Es la única azúcar que contiene, y la que trae la gelatina, es lo único. Entonces es una preparación muy acidita y va a ser mucho contraste con el dulzor y el crujiente que tiene nuestra base. Recuerden que si no tienen estos moldes, no hay ningún problema, lo pueden hacer como ustedes quieran. Jueguen, usen su creatividad, háganlo cuadrado, redondo. Y esta receta no solo es para San Valentín, sino para cualquier época del año. Espero que les guste muchísimo y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.